Patria se abre la sesión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, una cuenta breve, presidente. Estaba invitado para el día de hoy el ministro de Seguridad Pública, así lo había... Sí, pero era para el proyecto de infraestructura crítica en realidad. Y también para pero se ha acusado por compromisos impostergables propios de su cargo que fueron agendados con anterioridad. Esa es toda la cuenta, ¿Es toda la señor cuenta? presidente. Perfecto. Sí. Ahí tiene usted un papel con la tabla. Un papel. Sí, lo tengo acá. Teníamos, debe estar acá. Eso sería. Teníamos en la tabla de hoy en parte la conversación que tuvimos en la comisión de ayer, que era poner en votación el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia. Yo sobre este tema quiero hacer alguna presentación respecto de lo que conversamos ayer y algunas conversaciones que he tenido con miembros de la Cámara de Diputados respecto también a la comisión mixta que se debiera conformar por este proyecto. Estando en tercer trámite constitucional, hemos tenido una discusión respecto de qué normas debieran irse a la comisión mixta. Yo, en general, creo que hay bastante consenso de que, primero, es relevante que este proyecto lo podamos despachar en este periodo legislativo. De hecho, ayer incluso asumimos una especie de compromiso, no formal, pero de fechas tentativas, donde nos interesaría que ojalá este proyecto viera ya la luz convertido en ley en el mes de septiembre de este año. Y en las conversaciones que yo he tenido con algunos miembros de la Cámara de Diputados y también de personas que han asesorado en la tramitación de este proyecto de ley, me manifiestan sus aprensiones y preocupación respecto de que si no despachamos algunas normas o no somos capaces de generar la aceptación del trabajo que hizo la Cámara de Diputados, podemos correr riesgo de que este proyecto finalmente se nos eternice en una comisión mixta. Aquí ha sido muy activo. Yo, de hecho, es la persona con la que más me voy a asesorar también en la tramitación del proyecto de ley, como el caso del senador Kenneth Pugh, que conoce los temas de inteligencia con mucha profundidad, que ha manifestado, que él originalmente había manifestado que quizás era mejor mandar completamente el proyecto mixta. Sí, pero el problema de esa voluntad, y yo la entiendo en tener la capacidad de tener el mejor proyecto de ley posible, era que podíamos tener un problema político con los diputados y segundo, finalmente, de eficiencia con los tiempos que necesitamos para que este proyecto se convierta en ley. Desde esa perspectiva, la idea que originalmente habíamos manifestado rechazar completamente el proyecto, yo quiero pedirle a esta comisión que hagamos un esfuerzo por identificar todas las normas que tienen el grado de consenso necesario para poder ser aprobada en este tercer trámite. En eso le quiero pedir primero al senador Pugh que quizás me pueda ayudar, porque ayer algo identificó respecto a las situaciones yo tengo acá algunas anotadas acá que tienen que ver con... Sí, de veras, pero bueno. Pero en el fondo quizás pudiésemos repetir parte de la discusión, porque esta es una discusión de cara a la ciudadanía, con norma por norma de las cosas que pudiésemos encontrar el consenso para que no se vayan a la comisión mixta. Así que quizás le ofrezco la palabra a usted, senador Pugh, y después a la asesora del ministerio para que nos pueda mirar su visión y también cómo recibe también las indicaciones que plantea el senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ejecutivo presente en la sala, a los asesores y también a los colegas con los cuales hemos estado conversando de este tema. Decidir respecto a una mixta es una situación compleja porque uno valora el trabajo que se ha hecho en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley, tal como se ha recordado, viene de la presidencia anterior, de la legislatura anterior, en el cual se despachó en el Senado. Fui parte de esa comisión y quedamos con la sensación que nos faltó darle más capacidad a nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, porque finalmente lo que se buscaba era compartir la poca información que se puede obtener con el actual sistema. Esto básicamente está en el artículo 15, el artículo que define la cantidad de personas. Yo quiero recordar que en la legislación anterior, el artículo 15, pasamos de 98 personas a 99 personas. O sea, el país no va a entender que siendo la inteligencia algo tan importante, tengamos un artículo metido ahí.
Entonces, ese es un problema nuestro que quedó, que tenemos que hacernos cargo, porque ningún sistema de inteligencia publica en su ley cuánta gente tiene. Tenemos un problema. O sea, yo parto criticando el trabajo que hicimos en el Senado, donde no tuvimos ni la profundidad ni la capacidad para poder dar más peso a esto. Senador, quizá es que, porque es un tema muy relevante que usted plantea para que no lo acumulemos con otros temas y escuchar la opinión del Ejecutivo respecto de este tema en particular que usted plantea, que me parece de máxima importancia. Leslie. Por su intermedio, presidente, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace el senador Piu, y en ese sentido nosotros proponemos que se vaya a la comisión mixta El 15 también. desde el 8, que es el título 3, que habla de la orgánica de la Agencia Nacional de Inteligencia, hasta el 17, que es como todo el capítulo que aborda esa agencia. El Ejecutivo en la propuesta hacía referencia al tema de la planta y la iba a regular en un DFL. Entonces, en ese sentido, se suprimía esa planta que estaba propuesta en la ley actual y se pasaba a regular a través de un TFL en las disposiciones transitorias. Así que nosotros estamos de acuerdo con que este capítulo tiene que ser regulado y sometido a votación para adecuarlo a las nuevas funciones. Perfecto. Recibido su comentario y aceptado, señor senador Piu. Perfecto. Continúa entonces, una agencia de inteligencia tiene que tener cobertura de sus actividades, de sus medios. La cobertura, como se entiende en el mundo, no es un agente encubierto. La cobertura significa que personas, hombres y mujeres, con organizaciones, empresas, van a funcionar y van a funcionar por muchísimo tiempo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido tomar el concepto que se incorporó en la ley 19.974, el 2004, del agente encubierto, que después el 2006 es definido por la ley 20.000, donde se señala que es un agente encubierto. Entonces tenemos un problema de definición de estas personas. Las personas que están en inteligencia normalmente son oficiales de inteligencia y algunos de ellos tienen una cobertura de por vida real, no es ficticia como se señala, no existe, y esas personas pueden estar en Chile o en el extranjero desarrollando una actividad comercial, académica, la que corresponda, porque es parte de su cobertura. Ese concepto de cobertura no está. Eso ¿No está regulado? ¿No existe para nada? no lo incorporamos nunca, porque a la agencia nunca le dimos ese rol. Cuando uno quiere dar capacidades para que se obtenga información, que es la más importante de primera fuente, ni siquiera cerrada, algunas veces solamente en un ámbito donde no hay otra forma de conseguirlo porque las redes sociales o internet no llega. Está en algunos espacios, se requieren estas coberturas. Y esa cobertura lleva a que esas personas tienen un tratamiento especial de secreto, que no es cualquier secreto, no es como los secretos de las fiscalías que se filtran, porque arriesga al país y arriesga lo que está haciendo. En los artículos se habla incluso de la negación plausible. Nadie en el mundo pone en su ley negación plausible. Lo que uno habla es de secreto. Entonces, me gustaría que el Ejecutivo nos dijera en qué artículo tenemos la negación plausible para que podamos seguir la discusión, presidente. Leslie. Quizás le damos la bienvenida al ministro del Interior y para ponerle un poco al día, ministro, estamos teniendo una conversación adicional, complementaria a la del día de ayer, básicamente bueno, ahí que Leslie le pueda explicar, pero básicamente estamos tratando de rescatar más artículos para la mixta, básicamente por su intermedio. Mencionar que respecto al tema de la negación plausible se encuentra regulado en el artículo 24, por ende debería someterse ese artículo a la comisión mixta. También. Respecto a lo que menciona el senador sobre los agentes encubiertos, eso está regulado actualmente en lo que se aprobó en la sala de la Cámara, respecto al agente encubierto, donde se le entrega más instrumentos para poder operar, y en ese sentido nosotros le entregamos las capacidades operativas a la Agencia Nacional de Inteligencia para poder, a través de sus propios funcionarios, poder tener agente encubierto. Y eso se encuentra regulado en el 31 y 32. Por ende, si hay que precisar algún punto, deberíamos someter esas normas a la comisión. Presidente, muchas gracias. Saludar al ministro del Interior que acaba de llegar. Estamos viendo aquellos aspectos que son los más relevantes
Partimos con el artículo 15, no con un problema en la Cámara de Diputados, valoramos el trabajo de la Cámara. Este es un problema que quedó en el Senado en su minuto, dejar en la ley, establecía una dotación máxima y subimos de 98 a 99 personas. Después entramos a ver las competencias que tiene que tener una nueva agencia de inteligencia con capacidades, donde hice ver que en su momento, el 2004, se habló de agentes encubiertos. Eso después se incorpora en la ley para perseguir narcotráfico, la 20.000, donde sí se define el concepto del agente encubierto. Los agentes de inteligencia con cobertura no son agentes encubiertos, son oficiales con cobertura, que tienen una vida real, con identidades reales, pero no son esas personas. Y esto no es algo que tenga que autorizar el director de la agencia. La autorización que dice para abrir las cuentas corrientes no es algo que tenga que estar en la ley. El darle a la agencia las capacidades para que podrá dar coberturas de identidad y actividades. Las actividades que también desarrolle no deben ser conocidas por nadie, porque si no, no sería una agencia de inteligencia. Entonces, todos esos cambios van al centro. Lo otro, presidente, valorar el trabajo que se hizo respecto a definir la inteligencia estratégica. Eso está en el número 1, la página 2 y 3 del comparado. En particular, la definición de inteligencia, la letra A, del Senado, está la definición tradicional de inteligencia con los elementos que tiene. La que propone la Cámara agrega eventual difusión de datos. Pues si no es eventual, aquí hay que entregar información. Y la información se entrega en base a lo que el presidente o la presidenta solicita. Esta agencia es de trabajo exclusivo para permitir a quien lleva las relaciones exteriores, a quien tiene por su intermedio a través del Ministerio del Interior la seguridad pública del Estado, toda la capacidad para definir las prioridades. Y esa prioridad, hay otros sistemas que lo hacen de forma más simple. Ahí viene la otra observación, es cuando se habla de las políticas nacionales de inteligencia, las estrategias nacionales, las inteligencias tienen que funcionar dentro del año. Con otros modelos que se han visto en otros países, esto puede ser una directiva presidencial secreta, actualizada todos los años, para fijar las prioridades. Una vez al año, el presidente indica a su sistema de inteligencia del Estado cuáles son sus prioridades, dónde requiere que la inteligencia actúe. Y no lo que se tiene normalmente a la vista de estas planificaciones a 4 años, de planes estratégicos. Eso es para el desarrollo de cada organización. Pero la inteligencia para el presidente, que tiene que estar disponible, tiene que ser priorizada para que todos sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, es más fácil simplificar todo el proceso de planificación que tenemos, entendiendo que el presidente tiene que realizar. Sí, es muy cierto que los ministerios más importantes tienen que contribuir a ayudar en la priorización, por eso la fórmula propuesta parece adecuada, pero hay que agregar esos elementos también al sistema, porque esto dejó de ser la ley de las agencias de inteligencia, pasa a ser un sistema donde el presidente genera el esfuerzo de inteligencia al año en base a las prioridades que definen los ministerios. Por eso cada ministerio en sus políticas tiene la política de inteligencia policial, la política de inteligencia de defensa, para que se puedan ver las necesidades de información y las brechas de capacidades. Todo lo que sea el manejo de los recursos reservados para inteligencia debiera tratarse de manera secreta. El manejar información que pone en evidencia las capacidades en esto es bastante grande. Hay otras legislaciones que incluso señalan no solo que el presupuesto asignado se tendrá que mantener, sino que cualquier modificación al presupuesto tiene que ser discutida para tener control democrático. No es que se hagan transferencias libres. Y eso ayuda mucho para que exista confianza de lo que se está teniendo. El mayor problema de la... es que vamos... Sí, no te preocupes. El mayor problema que tenemos
es para poder ir describiendo cuáles son las áreas donde creemos que es importante que exista acuerdo entre las dos cámaras. No necesariamente, y tal como lo he señalado, son las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados, porque hay ciertas cosas que nos quedaron en su momento, que ya las he puesto algunos ejemplos, que son importantes revisar. Ese fue el argumento que llevó a decir, mire, en realidad es mejor, dado que no quedó tan bien en el Senado, en la Cámara de Diputados se han agregado elementos que pueden generar un trabajo mucho más grande, simplificar. Y el simplificar es probablemente dejar algunas cosas para otra ley, dejar algunas cosas para otro instrumento que puede ser un decreto fuerza ley, tal como se ha mencionado, para lo que es la planta. Fíjese, presidente, que se hace todo un sistema de clasificación de información, pero no existe la oficina acreditadora de seguridad. ¿Quién va a hacer la acreditación de seguridad? ¿Quién va a definir qué es lo que es? Porque estamos hablando solamente de los elementos secretos del área de inteligencia. Pero ¿cuáles son las exigencias para el Poder Judicial? ¿Cuáles son las exigencias para el Poder Legislativo? O sea, en la práctica, los secretos oficiales se manejan normalmente en una ley separada, ¿no? No es necesario tener que poner en la ley de inteligencia todo el manejo de los secretos oficiales cuando ni siquiera tenemos definido el organismo que va a estar a cargo de verificar que estas cosas ocurran, que existan acreditaciones de seguridad, que se verifiquen los lugares si están con las debidas reservas o no. O sea, hemos agregado cosas a la ley que no tenemos cómo, de alguna manera, llevarlo o aplicarla a los otros poderes del Estado. Hay un problema delicado. ¿Tiene cómo identificar los artículos a los que corresponden eso último? Por supuesto, todos los que dicen con respecto a clasificación y desclasificación Perfecto. de información. Que lo hablamos ayer también. Sí, perfecto. Estoy de acuerdo. Sí, quizás para precisar y para que pueda contestar la asesora. Gracias, Leslie. Por su intermedio, presidente, mencionar que lo que señala el Senado respecto al tema de los instrumentos de planificación se encuentra regulados en el artículo 5 ter al 5 quinques, que es el título 2, o sea, el capítulo 2. Eso quizás debería someterse a la comisión mixta. De hecho, nosotros lo tenemos, yo dentro de mi informe lo tengo dentro de los artículos que se tienen que sí o sí ver en la comisión mixta. Sí. 5 ter, sexto bis, Sí. sexto sex. Y respecto también al tema del sistema de clasificación, esto se encuentra regulado en el título 8, desde el artículo 38 al 39. 38, claro. Y ahí está el 38 El Centro de Fusión de Inteligencia que administrará un sistema de clasificación. Exacto. Claro. Sí, Senador. Sí, si me permite, presidente, eso quedó como algo colgando. Si me puedes dar la página del comparado, secretaria, del centro de fusión. Los centros de fusión normalmente son elementos donde la información está disponible. En el lenguaje técnico es un data lake. Es un lugar donde están todos los datos disponibles para aquellos que tienen que hacer una tarea puedan obtener de ese lugar. Sí, la página 80, perfecto. Sí. Bueno, un centro de fusión, entonces, es un organismo para poder disponer de los datos. No es un organismo acreditador de seguridad. No tiene los elementos. O sea, y esto quedó porque la ley inicialmente consideraba el centro de fusión. De hecho, no está en la ley el centro de fusión. Mi recomendación es eliminar de la ley el centro de fusión. ¿Ya? Si el Ejecutivo se pudiera pronunciar respecto a ese punto, presidente. Por su intermedio, presidente, mencionar, estamos de acuerdo con lo que plantea el senador, porque efectivamente el Centro de Fusión era un organismo dependiente de la Secretaría, que era este órgano como coordinador del sistema y que fue de alguna forma aprobado por la Comisión de Defensa de la Cámara, y que el objetivo era que recibía la inteligencia sectorial de los distintos organismos de inteligencia para fusionarla y convertirla en una inteligencia de Estado. Por ende, para que tenga mayor coherencia, efectivamente concordamos que esta norma debe ir a la mixta. Y está dentro del 38 también. Eso, presidente. Senador, hasta el momento han sido recogidos todos los puntos que le han manifestado como temas de mixta, así que yo lo estamos anotando acá. Perfecto, muchas gracias, presidente. La Agencia Nacional de Inteligencia debe contar
con un presupuesto que hoy no se ha discutido, con una capacidad de crecimiento que no se ha considerado, que debe ser parte de los transitorios. No es necesario publicar la cantidad de personas, pero sí las funciones y competencias que deben realizar. La inteligencia y la contrainteligencia, tal como están definidas en los artículos, está bien. En la letra D, perdón, sí, D de la página 3 del numeral 1, habla de la información residual. En inteligencia, señor presidente, no existe información residual. Toda la información que se obtiene y que se dice expresamente en la directiva, en caso de algo afecte la seguridad nacional, debe ser compartida. Entonces, poner en una ley que existe información residual es como no entender lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es que los sistemas funcionen conectados, y para eso se necesita trazabilidad, saber quién cuándo ingresa la información, integridad, los datos no pueden ser cambiados, y así se va a disponer de esa información necesaria. Yo creo que es un gran error, y esto lo podemos ver con los centros académicos, si es que hay alguna duda, en considerarlo. Esto Ya, pero el empezó... concepto de información residual, ¿cómo lo ve el Ejecutivo? Para efecto, porque o sea, lo anotamos inmediatamente con un artículo que sale a la mixta, sí, a mí me parece bien atendible. Y quería hacer también, aprovechar de colgarme una pregunta, un comentario que hace el senador Piuk respecto al tema de no poner en la ley y de que no sea público la información de cuántas personas trabajan en la agencia. En la práctica, ¿cómo se hace esto a nivel comparado? ¿Cómo se aprueban los presupuestos de las agencias? Porque uno puede no poner el número de personas, pero sí puede poner el presupuesto y es fácil sacar una cuenta. O sea, en el fondo, ¿cómo opera esto en la práctica a nivel comparado? Y en Chile, ¿cómo está operando hasta el momento? O sea, ¿es todo público la información del ANI? Me interesa que nos pueda precisar respecto a eso. ¿Me escucha ahí? Sí. Por su intermedio, presidente, mencionar lo primero respecto al tema de la información residual que está contenida en el literal D del artículo primero. Estamos de acuerdo que se vaya mixta porque efectivamente en la Comisión de Defensa se aprobó un sistema que de alguna forma proponía que cada uno de los organismos pudiera, en el marco de sus funciones, generar información que le pueda servir a otros organismos, pudiera compartirla a través de lo que se llama esta información residual. Como se cayó esa norma, consideramos que no debe quedar comprendido en el artículo segundo porque ya no tiene mayor desarrollo en el proyecto de ley. Así que estamos de acuerdo que se vaya a esa... Solo el concepto de información residual. Y mantener, tal como lo señalé, la definición de inteligencia de aprobar en el primer trámite. Por el tema que la eventual difusión de datos es la tarea permanente, ¿no? Es como raro decir un sistema de inteligencia eventualmente podrá entregar información. Se fuera mixta. Se fuera mixta por la diferencia que existe entre lo que... Entre el Senado y la Cámara con respecto el a la año de entonces. Exacto, hay de. ¿Cómo lo ve, Leslie, eso? Hay que apagar uno. Estamos de acuerdo. Deberíamos de alguna forma buscar un mejor concepto de inteligencia, así que estamos de acuerdo con que se vaya al literal A. Sí, el Ejecutivo presentó un informe financiero que contemplaba 170 funcionarios que tuviera un crecimiento de alguna forma, claro, gradual durante 4 años. En la ley de presupuesto efectivamente se regula la cantidad de funcionarios que contempla la agencia y eso no es información secreta. Y a nivel como de derecho comparado tampoco... Pero tiene un punto el senador Piuk cuando dice que Kenneth, quizá estas de las cosas, cuando tú conversabas de España y la información que ustedes recibieron, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, los españoles? O sea, en la ley establece, la ley de presupuestos todo el año de española te dice, ¿son tantos funcionarios? No, en la votación no se señala, sí se publica en la ley de presupuesto los valores totales, y la Contraloría, el equivalente española, tiene oficinas dentro del Centro Nacional de Inteligencia para verificar cómo funciona. O sea, se publica el monto general y el control lo ejerce la Contraloría dentro. No sacan documentos del edificio. Es una figura que es bastante práctica. Y no publican los gastos reservados, pues son reservados. Entonces esa es la forma de dar, en el fondo, informar
que se está ocupando una cantidad X en el presupuesto para inteligencia, pero el control se hace interno con un medio externo, la Contraloría que sesiona adentro, y no publican la información reservada porque esa es más delicada. Nosotros ahora publicamos todo. Ahora, solo como dato, esto no fue cuestionado, pero me parece muy útil mirarlo. Hoy no fue cuestionado ni en el primer ni en el segundo trámite. Yo estaba mirando la ley de presupuestos vigente y efectivamente tiene la cantidad de funcionarios. O sea, en el fondo eso se ha hecho siempre igual, a eso me refiero. Efectivamente, presidente, y por eso, tal como señalé al principio, en las observaciones que estoy haciendo no es al segundo trámite de la Cámara de Diputados, es al proceso completo que hicimos. Y por eso partí con el artículo 15, que nosotros le cambiamos de 98 a 99. O sea, tenemos un problema grande. Necesitamos robustecer nuestro sistema y en forma rápida. Nadie quiere que esta ley no pase. Al contrario, queremos que pase simplificándola. Y si tenemos dudas, usar algún sistema comparable que nos dé confianza. La confianza política que puede dar ver un sistema que tiene todos los controles que se requiere. Eso es básicamente la recomendación. Entender que no tuvimos la capacidad de verlo así en el primer trámite. En el segundo trámite, como duró más, se agregaron más cosas que al parecer son innecesarias o pueden ir en otros cuerpos legales para permitir simplificar y sacar adelante una ley que es la que necesitamos ahora. Ese es el por qué he ido insistiendo en cada uno de los artículos en particular, presidente. Perfecto. Leli, no sé si yo creo que le quedan más temas, senador Pico, ¿no? O sea, Sí, mire, a ver, vamos a seguir. La página 10. Perdón. Por favor. Pido la palabra al senador Guanchumilla y el senador Saavedra. Sí, a lo mejor sería bueno, Kenneth, que digamos que los comentarios que haces tú pudiéramos nosotros Identificar normas. digamos, con un minuto de tranquilidad. Porque cuando tú dices, ya, no están el número... Por favor, que escuchemos al senador Guanchumilla. O sea, escuchémonos entre todos los que Así estamos en la es. comisión. Sí, Digamos. muy Si no, importante. Vamos. Espera que está resolviendo un tema que es importante. Senador, ministro, para que escuchemos al senador Guanchumilla. Gracias. Sí, es que lo que pasa es que lo que plantea Kenneth es muy razonable. La pregunta en la Ejecutiva es si tenemos un sistema jurídico que te permita tener una planta secreta en nuestro ordenamiento. Que tú puedas soslayar, digamos, la publicidad que tiene la ley de presupuesto. O podrías tú tener distintos tipos de regímenes, como por ejemplo podrías tener una planta pública, pero podría tener muchos funcionarios a contrata, o de otra manera que no fueran explicitados y tuviera un margen mucho más grande que el que tiene el estatuto administrativo. O la otra pregunta, ¿los funcionarios van a estar regidos como funcionarios públicos o van a tener una categoría intermedia distinta? Entonces, eso es lo que tenemos que resolver, porque tenemos un marco, digamos. Senador Saavedra, no sé si quiere complementar, porque me dio la palabra el ministro de Interior también. Respecto, antes, para no volver atrás, lo de la página 10 habla de Gendarmería como institución colaboradora, pero hoy día tenemos una situación muy distinta respecto de la actividad delictual en el país, en donde hay operaciones gigantescas operadas desde las cárceles. Desde las cárceles. Entonces, mi sugerencia es que no debiera ser organismo colaborador Gendarmería, sino que debiera estar como organismo integrante, como lo dice o lo comienza a definir el artículo del proyecto. Ministro. Dos cosas. En ese caso, en Gendarmería tenemos que modificar la ley orgánica porque no tienen funciones de inteligencia y contrainteligencia. Así que lo otro, hoy día efectivamente su página web a todos los funcionarios con sus remuneraciones. El ANI no lo hace. Ahora hay que ver... tiene una norma especial. Sí, tiene una norma especial. Ahora, lo que sí no ha ocurrido es que una ley no se publique. La última ley secreta, puedo estar equivocado, creo que es del año 96, 1996. Y en nuestra historia tenemos varias leyes secretas, y de hecho se está ahora discutiendo un proyecto para hacer públicas las leyes secretas.
que corresponde generalmente a temas de dotación en términos de defensa. Pero eso ya no se aplica hace más de 20 años. Y las que se van a publicar es información a esta altura histórica, porque no tiene relevancia respecto a la situación actual. Por una vuelta, o sea, veamos qué es necesario, porque aquí hay que tener, hay que balancear, por un lado, la reserva o el secreto propio de una labor de esta naturaleza, con la transparencia que permite la fiscalización ciudadana respecto de lo que aprueba el Congreso Nacional, lo que hacen las instituciones públicas. Eso tiene que ser balanceado. O sea, no todo puede ser absolutamente secreto, pero tampoco todo puede ser público de acuerdo a la naturaleza. Entonces, propongo que en la mixta le podamos dar una discusión adicional a este tema. Y tengamos a la vista experiencias comparadas de democracia de alto estándar. O sea, lo que hacen los países, digamos, que tienen democracia de alto estándar en esta materia. Por favor, senador Pico. Muchas gracias, presidente. Valorando por su intermedio lo que señala el senador Buenchumilla, efectivamente tenemos que escucharnos, porque él da un punto muy importante, el estatuto. Las personas de inteligencia tienen que tener un estatuto especial. Hoy lo que tenemos dispuesto para nuestra agencia de inteligencia es un estatuto administrativo. 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no trabaja los fines de semana, porque tendría que tener horas extraordinarias. Eso no es lo que hace una agencia de inteligencia. Necesitamos entonces también generar un estatuto nuevo que hay que definir todos los temas, desde la previsión, los sistemas de sanciones. No es para la ley solo considerará un estatuto, después veremos la fórmula. Respecto a lo que señala por su intermedio el senador Saavedra, hay que distinguir qué es inteligencia y qué es información. Porque información pueden aportar muchos, información muy valiosa, pero inteligencia es más allá. Estamos hablando, están sometidos a un estatuto especial, tienen condiciones especiales, pueden tener agentes con cobertura, a las actividades con cobertura, y eso hay que dárselo a pocas personas. No puede estar todo el mundo disponiendo lo mismo. Pero valorando la información, hay que dar la importancia que esto significa y determinar los métodos de traspaso de la información. Y quizás lo más valioso es eso, cómo se va a traspasar la información para que sea efectiva, llegue rápida. Y aquí, hoy, las agencias de inteligencia funcionan todas en red, con sistemas muy expeditos, muy rápidos. Aparece entonces en la letra B, en la página 10, el primer conflicto que tenemos con otras normas legislativas, señor presidente, porque tengo anotadas 8 leyes que no están debidamente consideradas. En este artículo se produce un conflicto con la ley que estamos tramitando de un subsistema de inteligencia que además tiene un mal apellido. Yo le recuerdo, tenemos el subsistema de inteligencia económica. La inteligencia económica se hace respecto a las economías. Economía, capacidad, PIB, producción, amenaza. Tenemos una ley entonces que estamos tramitando como subsistema de esta ley que ya tiene un mal nombre. Lo que se hace en esa ley es organizar las instituciones que tienen funciones para información financiera, porque lo que se persigue son las finanzas ilícitas. Ese es el concepto real. Entonces, esta ley, que es una ley, yo diría, esencial para el resto, tiene que conversar muy bien. Y aquí no aparece puesto en este artículo el subsistema, si es que queremos que efectivamente exista un subsistema de inteligencia, en este caso financiero. Pero la pregunta es, ¿hacen inteligencia o entregan información? Y solo para terminar, la inteligencia no va a actuar sobre delitos, porque no hay un delito, está tomando información que puede prevenir la ocurrencia de algo. Entonces, esa información no es la que necesita el Ministerio Público cuando persigue a alguien o el Servicio de Impuesto Interno que quiere buscar el delito tributario. Entonces, no podemos darle una condición de inteligencia a alguien que hace parte de este sistema que se está tratando en otra ley que no está alineado a esta. Entonces, tenemos que hablar de información. Eso, presidente. Gracias, senador. Muchas gracias. Leslie. Por su intermedio, presidente, mencionar, estamos de acuerdo con lo que plantea el senador. Respecto al subsistema de inteligencia, debería regularse en el capítulo 4 de los organismos colaboradores del sistema, que de alguna forma, efectivamente, estos organismos entregan información, no inteligencia.
a la Agencia Nacional de Inteligencia para que de alguna forma siga o persiga los objetivos del sistema de inteligencia. Por ende, habría que enviar a mixta el artículo 22 ter. Respecto al tema del estatuto especial, nosotros las indicaciones del Claro, Ejecutivo... que eso es para establecer que la información que aporten los colaboradores sea a través de la ANI, no solamente informado como se establece actualmente. Y para precisar, hacer como un nexo con el proyecto que se está tramitando también del subsistema de inteligencia económica. También O respecto sea, habría que a... incorporar ahí, cuando se haga la Exacto, adecuación, hacer el la- nexo con la ley de subsistencia Exacto. del subsistema de inteligencia económica que manifiesta el senador Kelly. Perfecto. Respecto al tema del Estatuto. estatuto especial, las indicaciones del Ejecutivo proponen un estatuto especial para los funcionarios de la agencia, estableciendo requisitos de acceso, pruebas de alguna forma de manera periódica para que de alguna forma estén capacitados, tengan una formación especial, y eso lo llevamos a las disposiciones transitorias que en el DFL establezca un estatuto especial para estos funcionarios. Eso, presidente. Perfecto. Senador Huanchumilla, pido la palabra. Sí, solamente una duda respecto a lo que plantea Kenneth y el Ejecutivo, en orden a que yo entiendo la tarea de hacer inteligencia de la agencia. Pero la información es otra cosa, y la información transcurre en tiempos reales. Y por ejemplo, Carabinero y la PDI, sin perjuicio de hacer inteligencia policial, trabajan ellos con la información todos los días, día a día. Y con eso persiguen la delincuencia y hacen todas las cosas que hacen, digamos, no hacen inteligencia y actúan con la información que tienen. Y por lo tanto pensar de que toda la información tiene que ser necesariamente llevada a la ANI, así lo entendí, yo entiendo que sería colocarle rigidez al sistema policial, digamos. Yo entiendo que la información de inteligencia deberá compartirse con la ANI. Perdón, la inteligencia con la ANI. Pero la información policial propiamente tal implica tener, digamos, la flexibilidad y las facultades necesarias para actuar ahora ya, en tiempo real, digamos. Sí, si no lo estamos limitando. Por favor. Es muy buena pregunta la que hace el senador Huanchumilla. Ahora, nosotros entendemos que la información que se aporta es la que dice relación con actividades que afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o la defensa nacional y que puedan servir de base para la producción de inteligencia del Estado. Porque efectivamente, si toda la información también que no es procesada es ruido, o sea, un exceso de información termina siendo ruido. Tiene que, obviamente, haber un filtro respecto a cuál información es relevante para efectos de que sea procesada adecuadamente. Eso es muy importante. Por favor, senador Pico. Sí, totalmente de acuerdo con su tema de lo que señala el senador Huanchumilla. Esto es parte de otra ley que el Ejecutivo está comprometido a ingresar, que es la Ley de Gobernanza de Datos. La Ley de Gobernanza de Datos es más que el BUD, el famoso Banco Unificado de Datos que nunca fue factible hacer. Esto es para intercambio de información, traspaso seguro de información para aquellos que están autorizados a acceder a la información. Todas las capacidades de inteligencia, por ley de inteligencia, con todas las medidas judiciales correspondientes, las autorizaciones pueden solicitar a los organismos que poseen información que le entreguen. Para eso existen las medidas. Y en el caso puntual el Carabinero y la PDI, probablemente, y ese es un tema a discutir con el Ministerio de Seguridad Pública, la inteligencia policial, como tiene que ser trabajada en tiempo real, se trabaja en un organismo muy similar, por ejemplo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que permite incluso darle más efectividad, más rapidez. Esto significa que el Estado tiene que hacer inversiones. ¿Qué inversiones? Por ejemplo, el sistema para interceptaciones de todas las medidas intrusivas y la entrega de metadatos. La inteligencia no va a funcionar si no tenemos disposición y capacidad para tener metadatos de forma instantánea. Han habido casos, hoy en la Comisión de Seguridad se mencionó, de niños con síndrome de Down que se han demorado 2 semanas en entregar los metadatos, finalmente el niño se murió.
Entonces, la capacidad para poder acceder a información en tiempo real, como lo señala el senador Huenchumilla, tiene que estar concebida en la ley, pero tiene que estar también los medios. Tenemos que tener mecanismos, y por eso digo que es tan importante que esta ley esté aprobada antes de la ley de presupuesto para poder incorporar los recursos necesarios. Hoy, subsecretario de Telecomunicaciones, está en la sesión, indicó que eso es del orden de los 10 millones de dólares. Entonces, también pediría al Ejecutivo que fueran viendo en la Comisión de Seguridad la ley que establece el mecanismo para entrega de información. Tenemos plazo de indicaciones hasta el día 17, viernes, eso está en seguridad. Y esa ley conversa con inteligencia. O sea, voy enumerando todas las leyes que en estos momentos no las tenemos consideradas. Por eso es tan importante ir viendo cada una de ellas y los efectos que va teniendo para que finalmente la discusión de presupuesto le demos la prioridad y tengamos los recursos, presidente. Tenemos un listado tentativo ya, yo lo tengo, pero a mí me gusta varios artículos más que yo no tenía en mi listado original. O sea, para mí sería bien importante que... O sea, le quedan temas a cenar, ¿verdad? Sí, presidente, me quedan 15 minutos y tengo varios temas más. No, oye, si no alcanzamos... No, sí. Tratemos de acotarlo para poder hacer un buen informe después Sí. a la sala. Vamos a hacer el paquete. Sí, esa es la idea, esa es la propuesta que vamos a hacer nosotros. O sea, después la sala soberana también para poder tomar otra decisión, pero esa es la idea. El capítulo 2, tal como lo señaló el Ejecutivo, señor presidente, del artículo 5, tenemos que revisarlo para simplificarlo, porque efectivamente se generan instrumentos que van mucho más allá de lo que se requiere. El 5 Quinques en particular incluso habla de una nueva apreciación de inteligencia del Estado elaborada por el Comité de Inteligencia. ¿Qué página? Página 14. Página 14 se habla dentro de los instrumentos de planificación uno nuevo que se genera, en donde señala la apreciación de inteligencia del Estado elaborada por el Comité de Inteligencia del Estado para ser presentada al presidente de la República. La apreciación de inteligencia del Estado la hace la Subsecretaría de Defensa. Y tenemos que tener un solo instrumento de planificación, uno solo. Si ese es necesario agregarle la componente de seguridad interior, se tendrá que buscar el mecanismo, pero le estamos dando a un comité de inteligencia del Estado que no tiene el nivel de una subsecretaría una atribución que yo creo que no corresponde, que va a generar un problema, y por eso en la práctica es muy importante el capítulo 2 completo con los instrumentos de planificación que se proponen, que no es algo que haya nacido el Senado, o sea, nada de esto está considerado, ser revisado. Lo personal, creo que debemos mantener el actual esquema de amenazas y riesgos, entendiendo que hoy las amenazas, señor presidente, son híbridas. A diferencia de antes, que era un actor estatal que actuaba, el crimen organizado que actuaba, hoy están todos juntos. Entonces es imposible separarlo. Y eso es lo que indica que tenemos que tener un sistema mucho más simple para enfrentar todas estas amenazas híbridas en el mundo físico y también en el mundo digital al que me referí posteriormente. Entonces, generar otro instrumento no tiene sentido. Creo que eso deberíamos llevarlo a la mixta. Yo sé que es parte de las discusiones que tenemos, pero el fundamento, sí, el capítulo 2 completo, presidente. Sí, solo para profundizar, dado que tenemos varios títulos, los comités que se generan, el Comité de Inteligencia del Estado no tiene un secretario, dado que se agrega la figura del subdirector de la ANI. La propuesta es agregar al subdirector como el secretario del comité. Pero este comité, su trabajo permanente es verificar que se esté cumpliendo la directiva presidencial. Y más que convocarlo a que se reúnan más o menos toda la semana, debieran ver a principio de año qué fue lo que el presidente ha dispuesto, cómo se van a organizar, a mediados de año ver cómo van avanzando y a fin de año poder cerrar y ver si efectivamente se cumplió todo lo que se había previsto. No hay más coordinaciones porque las
inteligencias son sectoriales y van a estar contribuyendo a lo que cada institución ha ido definiendo. Por eso es tan importante una directiva única, anual, secreta, que permita coordinar el esfuerzo, y este comité llevarlo a ese plano más ejecutivo a resolver aquellas prioridades y ver cómo se han podido abordar, y si no, indicar las brechas necesarias para poder resolver lo que se ha solicitado, presidente. Ya, a ver, es que tenemos un problema operativo, porque en el fondo acá la secretaria me manifiesta que tenemos que votar, si definimos ahora votar, tendríamos que empezar a votar ahora para alcanzar, y que sería artículo por artículo, pero yo lo que estoy identificando acá que tenemos, porque claro, que tenemos un grupo de artículos que yo a esta altura del partido identifico con casi la mitad del proyecto, estoy hablando casi 20 artículos, sí, y además le quedan algunas normas al senador Piu. Pero ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que usted propone, secretaria, para efectos de...? Es que tengo un tema protocolar con que por la otra pega tengo que subir, si hay que bajar yo bajo, pero yo creo que esta cuestión es tan delicada que no nos podemos equivocar, o sea, hay que hacer esto, sentarse, pero no nos vayamos a equivocar, es demasiado delicado. Es que lo que estábamos haciendo al comienzo de esta sesión Lo podemos juntar mañana, era equivocarnos porque estábamos rechazando todo. O sea, así lo veo yo. Ahora, hemos ido avanzando en una dinámica donde ya vamos como en la mitad del proyecto. Claro, pero estando listo, por último mañana nos juntamos y en 20 minutos votamos todo, sí, pero la cosa es que sea revisar. Don Kenneth Piu y Leslie. Yo veo que ahí hay una conversación pendiente que quizás podría profundizar y nos El traer Senado se pone con las limonadas, con todas las cosas. y nos pueden traer una propuesta para mañana. Sí. Y nos juntamos. ¿A qué hora tiene sesión, secretario? 12:30. Tendría que... Sí, pues podría en 40, mañana, tenemos mañana después. Hagámoslo mañana. Yo lo que... Y 3:15 mañana, ¿les parece? Para que cerremos, senador Huenchumilla. Presidente, es que aquí tenemos dos opciones. O vamos a revisar el conjunto de la comisión, artículo por artículo o párrafo por párrafo, qué sé yo, pero eso va a significar que vamos a tener que tener tu tiempo, vamos a ir leyendo, vamos a ir discutiendo, vamos a ir votando. Ya. Ese es un método. El otro método es que se logre un acuerdo aquí entre el Ejecutivo y en este caso Kenneth, quien representa a los senadores, y nos pudieran a nosotros mandar antes eso para que lo pudiéramos ver, revisar y después lo votamos eso. Simplemente. Entonces eso es mucho más ejecutivo, Y transparente, además. mucho más ejecutivo, pero supone que una vez que ustedes concuerdan, Nosotros votamos digamos, por cuestión económica. no, antes de eso nos mandan a nosotros antes para Por conocer supuesto. y llegar con conocimiento respecto a ese tema, donde uno pudiera decir, mire, no estoy de acuerdo en esto, y votamos económicamente haciendo fe de ese trabajo, porque ¿Quién está de acuerdo tú con esta segunda metodología, que es la que a mí mejor? porque entendemos, perdón, Kenneth, entendemos que si adoptamos el segundo método, después en la comisión mixta vamos a trabajarlo en profundidad. Presidente, efectivamente de acuerdo. Este proyecto lo hemos analizado, revisado muchísimas veces, sabemos dónde están los nudos, con qué leyes tiene que conversar, solamente por mencionar algunas, para resumir, la ley de protección de infraestructura crítica que llevamos adelante ahora, de tal manera de definir cuáles son los mecanismos y las alertas, cómo se van a señalar. Todo el tema del trabajo con el Ministerio Público, de tal manera que la inteligencia sea inteligencia y la evidencia pueda ir por un canal separado, que no comprometa a uno u otro. Todo lo que dice en relación con el manejo de la inteligencia en estados de excepción, específicamente cuando por reforma constitucional, probablemente resguardo frontera, se constituya el Comando Conjunto Norte, donde vamos a tener una nueva orgánica que va a estar funcionando, y la información de inteligencia no es solamente dentro del país, tiene que tener desde donde vienen el tráfico de personas.
podemos perfectamente acordarlo, no es ningún problema. Con el Ejecutivo llevamos trabajando más de 1 año y medio en este tema. Con el Ejecutivo fuimos el año pasado con la Comisión de Defensa de la Cámara y algunos senadores y senadoras a España. Vieron el sistema español. Muchas de las cosas que hemos acordado es porque, como usted lo señaló, dan garantías. Son sistemas, y lo señaló el ministro del Interior, de cosas que funcionan en la práctica. ¿Cómo resuelven el problema que tenemos? Solo recordar, el boletín oficial del 2002 español tiene 12 artículos. 12 artículos. Entonces yo también voy a hacerle, le voy a hacer entrega a cada uno de ustedes de copia para que vean cómo han redactado de forma simple y sencilla algo que permite que un sistema de inteligencia de primer nivel funcione. No es que se trate de copiar, es solamente usar para resolver las dudas que tenemos y simplificar. Eso, presidente, nos comprometemos mañana a la hora que usted... Perfecto, entonces mañana vamos a tener a las 3:15, le voy a ofrecer la palabra a la secretaria y al Ejecutivo también para que puedan complementar. Presidente, solo ya que mañana usted ha convocado a la comisión, o sea, que la propuesta sea aceptar tales modificaciones y rechazar, porque no sé la verdad a qué hora lo vamos a poder estudiar, o sea, igual lo vamos ojalá llegue lo antes posible la propuesta, aceptar tales modificaciones y rechazar tales enmiendas, en el entendido que las rechazadas obviamente son aquellas que van a ir a mixta, pero no por tema, porque puede haber, o sea, no quiero que quede discrecionalidad sí. Tantos artículos, secretario. Claro, No son tantos artículos, no. ¿sabes? Son varias modificaciones, pero hay que identificar el artículo. Yo comparto con usted. Sí, sí. No, si no es por tema, es por artículo. Sí. Sí. Ya, entonces quedamos con esa tarea. Gracias, senador Piuk, sobre todo a usted y al Ejecutivo por la disposición. Y de 3:15 a 4:15 mañana. Sí, perfecto. Habiéndose cumplido la sesión, se levanta. Recording stopped.